Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 TN1. Nos acompaña este día el Ministro de Salud Pública, doctor Jorge Basso. Usted ha intentado varias veces resolver, mediante una declaración jurada, por ejemplo, el conflicto de interés entre los médicos y los vínculos que ellos tienen con quienes proveen determinados medicamentos, con quienes proveen determinados servicios y demás. Se suma a esto la historia clínica digital, que también a usted les va a permitir tener un mejor control. Esto es un paso más para lograr evitar este conflicto de intereses que en definitiva puede terminar perjudicando al paciente. Bueno, el tema de conflictos de intereses tiene muchas aristas. Algunas que son, yo diría, hasta culturales, ¿no? Es decir, porque muchas veces, los actores, tanto médicos como proveedores, en realidad, no lo identifican como una situación de alguna manera penable o que de alguna forma... Que esté mal. Que esté mal. Es así. Lo asume como una realidad que tiene que ver con una historia, que tiene que ver con una forma de funcionar. Y hoy, en realidad, en el sector salud, donde hay tantos intereses encontrados, parece claro que hay que empezar a trabajar en mayor transparencia, en el cual de alguna manera cada quien pueda trabajar en donde obviamente quiera, pero que de alguna forma se identifique en qué lado del mostrador está en cada uno de los lugares, ¿no? Es decir, porque en definitiva hoy incluso estábamos hablando recién del Sistema Nacional Integrado, tenemos muchos profesionales y muchos no profesionales que trabajan en varias instituciones. En algunos quizás tengan un lugar, una función en el cual toman decisiones, y en otros simplemente son operativos, ¿no? Es decir, son funcionarios, son asalariados. Entonces, lo importante justamente es identificar con transparencia en qué lugar está, y con el Colegio Médico venimos trabajando, porque hay mucho trabajo históricamente sobre este tema, que en realidad, reitero, no es que esté o que sea penable que las personas puedan trabajar en más de un lugar, ¿verdad? O sea, hay una libertad de trabajo, por supuesto. Lo que sí es claro es que tiene que ser transparente en qué lugares toma decisiones. Pero con la historia clínica digital va a poder controlar eso ahora directamente. Bueno, yo diría los sistemas de información, para ser más amplio, ¿verdad? Porque nosotros estamos trabajando, el Ministerio de Salud, junto con AGESIC, que viene haciendo un desarrollo informático muy importante. Ustedes saben que la Rectoría trabaja en muchos temas, y estamos es una sociedad muy pequeña la nuestra, ¿no? Entonces uno empieza a trabajar y se encuentra con realidades en el cual, con distintos nombres, hay empresas que tienen los mismos personajes, las mismas personalidades, los mismos actores. Entonces, y usted va a advertir por lo menos eso. Entonces los sistemas de información que venían con una lógica de total fragmentación dentro del Ministerio, hoy tenemos un sistema amigable en el cual, si usted va a habilitar un servicio, lo va a poder cruzar con otra información que tiene que ver con que usted es proveedor, que usted de alguna manera trabaja en determinada institución. Y eso, si siempre es el médico y prescribe para que se vaya a ese lugar, por lo menos salta una alerta. Y bueno, en realidad lo que nosotros estamos tratando de empoderar a la población, estamos tratando de trabajar con el Colegio Médico, con los sindicatos, tanto de sindicatos para que médicos, sepan con la FEMI, que tiene un médico. Yo diría, para poner las reglas claras y trabajar con políticas explícitas. Es decir, yo creo que una sociedad... A ver, para entender un ejemplo, si yo voy a un médico y él es dueño de una clínica que hace una ecografía, si me manda una ecografía, que yo cuando entre a la consulta sepa que él es el dueño de la clínica. Yo diría, la autoconsulta o la autoderivación, ¿no? Es inaceptable. Pero yo como paciente voy a saberlo antes de entrar. Entonces, la idea que todos sepamos eso, ¿no? Es decir, porque haya un formulario de conflicto de intereses que sea de acceso público, y que de alguna manera los sistemas de información puedan identificar esas situaciones para de alguna manera, a través de los organismos competentes, sea la autoridad sanitaria, sea el colegio médico, sean todos los que de alguna manera interactúan, entonces, cada cuando uno el usuario toma la decisión que tiene que tomar. Sabe que ese médico es dueño de tal cosa o está vinculado a tal otra, si le manda justo para ir, por lo menos le puede preguntar. Sí, esto puede resultarle a quien nos está escuchando muy teórico, ¿verdad? Porque incluso mucha gente que dice, bueno, no, pero yo en realidad vivo en el interior, me atiende fulano de tal, yo todo lo que me diga fulano de tal lo voy a hacer, porque además le tengo confianza. Y porque además lo voy a seguir atendiendo, lo voy a seguir viendo, ¿no? Es decir, ahí no se va a animar a cuestionarle eso al médico. Entonces, lo importante es ir empoderando al usuario de los derechos que tiene.
Y yo creo que ahí, sin perjuicio que se ha hecho muchas cosas, tenemos mucho por hacer. Más allá de los movimientos de usuarios, que todavía son bastante incipientes, nosotros tenemos un desafío a nivel de comunicacional con la población sobre estos temas, que son todos complejos, ¿verdad? Que hay que explicarlos muy bien, que hay que generar ámbitos de debate, que esos debates permitan escuchar todas las opiniones, y que vaya sintetizándose, yo diría... O sea, quien quiera va a poder acceder a una web y ver qué pasa. Hay que apuntar a la sociedad moderna, uno la ve cada vez más compleja. Digo, todo tiende a la complejidad. La pregunta está en la web del Ministerio de Salud Pública. Entonces, la idea es información. Pero en la web de ustedes. Exactamente, a partir justamente de los sistemas de información que estamos diseñando con la GESI, reitero, toda la información esté disponible. Uno pone el nombre del médico y salta todo. Y si usted quiere hacer su procedimiento, ¿no?, que tiene determinados riesgos, puede ir a ver los resultados. Con tal lugar o tal otro. Y usted pueda comparar y sin perjuicio de que, bueno, va a haber alguien que le va a recomendar, usted tenga la posibilidad, la usará o no la usará. De elegir. De elegir. Porque así está establecido, pero después en la práctica no siempre tenemos oportunidad de tener esa información. Y los sistemas de información hoy son mucho más potentes como para poder avanzar en ese sentido. ¿La historia clínica digital va a permitir controlar la atención médica también cuando ustedes puedan leer lo que está haciendo un médico? Bueno, la historia clínica electrónica nacional es un tema en el cual le hemos dado mucha importancia, que no significa pasar del papel a una computadora exclusivamente, porque eso... Aunque también es eso. Claro, eso es parte del tema, pero lo más interesante de la historia clínica es que nosotros vamos a poder identificar calidad de atención, porque ustedes saben que la calidad de atención se hace auditando historias clínicas, es decir, estudiando las historias clínicas. Ese es el proceso en el cual uno identifica la calidad. Los médicos en general la letra la tenemos bastante complicada, y cuando hacen papel y el papel pasa tiempo y se deteriora, es un verdadero desafío entrar a una historia clínica. Entonces, hoy, de alguna manera en el mundo, la historia clínica electrónica permite auditar calidad de forma mucho más rápida. Pero, ¿y cómo se audita calidad? Bueno, comparando, en función de los motivos de consulta, de los diagnósticos que se realizan, bueno, qué prescripciones realizó, qué medicación o procedimiento de diagnóstico realizó y cuánto se apartan o no de los protocolos que de alguna forma se consensuan con la academia. Entonces, eso hoy, que es una cosa que requiere un ejército de gente para hacerlo, se puede hacer mucho más. Pero además también permite identificar costos. Es decir, que de alguna manera la historia clínica electrónica es una herramienta muy poderosa para medir calidad y para el control de costos. ¿Pero ustedes van a poder sugerirle al médico, por ejemplo, que se está equivocando en un procedimiento o que está reiterando un procedimiento indebido? Bueno, justamente los diseños de las historias clínicas electrónicas en el mundo están orientadas a que cuando el médico va escribiendo y termina... Con el paciente adelante. Exactamente. Que ese es un tema, ¿no? Porque a veces... No le mira la cara. Porque a veces dice, mire, fantástico, yo lo veo que escribe más, pero no me examina, no me toca, no me mira en los ojos. Es decir, el proceso de atención incorpora la tarea de registrar en historia clínica o registrar en historia clínica, pero por lo menos pone cara de la cara. Pero supone un vínculo que implique una comunicación, ¿no? Escucharlo, eso para empezar, antes de empezar a recetar, escucharlo. Muchas de las consultas hoy se resuelven con la escucha, ¿verdad? Es decir, porque la persona puede venir angustiada, puede venir con muchos problemas, y no siempre la primera respuesta es: pasa a tal especialista que lo va a poder escuchar, ¿no? Y entonces está ahí con la persona. Entonces la historia clínica, de alguna forma, es una herramienta en que... Y está escribiendo. Cuando usted está escribiendo, le aparece en función del motivo de consulta o el diagnóstico, si lo logra identificar claramente, un código. Que se trabaja en el mundo con este tema, gripe. ¿no? Aparece un código que es de carácter universal, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ese código aparece también una referencia a un protocolo para resolver ese código y procedimientos, medicamentos. Entonces, si el médico va generando, a partir de esa consulta con ese código, está solicitando exámenes o indicando medicamentos que se apartan del protocolo, la historia la advierte. Le aparece un cartelito. O sea, con el paciente adelante le va a decir, la está pifiando. Bueno, por lo menos le está indicando, mire, usted se está apartando del protocolo. No le impide, usted puede seguir. Le da enter y sigue. Y sigue. Pero le advirtió, esto no viene bien. Le advirtió. Entonces, a la hora justamente de evaluar eso que hablábamos nosotros, de auditar las historias clínicas, ese mecanismo... ¿Por qué se apartan un mail? ¿Con eso se evitan errores médicos también? El error en medicina tiene múltiples facetas. En realidad, el ser humano está
genéticamente determinado para cometer errores, por lo tanto los médicos vamos a seguir cometiendo errores. Pero esto le ayuda a que se Y por cometa lo menos tanto errores. hay toda una estrategia vinculada a cómo disminuir el error de medicina, lo que se llama la seguridad del paciente. Ahora estamos trabajando fuertemente en la seguridad del paciente en los cursos de capacitación que los 70.000 trabajadores de la salud están recibiendo desde el año pasado, por el cual, de alguna forma, el realizar ese curso que es online, software libre, ¿no? Reciben una retribución económica. Pues es optativo, pero si lo hacen, les pagan. Y entonces, uno de los temas que estamos abordando es la relación médico-paciente, el tema de la ética, el tema de conflicto de intereses y el tema de trabajar justamente con la seguridad del paciente. Este sistema de control con la historia clínica electrónica permitiría evitar errores también, bueno, por no advertir que se puede equivocar un médico. Bueno, yo diría que puede ayudar. Habrá que ver en qué medida aparecen otros factores que pueden intervenir. Los seres humanos somos complicados, los médicos somos pero puede ayudar a evitar errores también. Ayuda, pero para que algo lo ayude, usted se tiene que dejar ayudar. Sí, si vuelve a poner Enter, no se dejó ayudar mucho, que digamos. Entonces, en realidad, bueno, son herramientas que son, de alguna manera, que están direccionadas en ese sentido. La síntesis hay que verla, porque ahí vienen temas de capacitación, de formación, de la propia condición humana, ¿verdad? Que a veces interactúan en una situación tan compleja como significa de repente generar un contacto con una persona que viene con mucha carga de patologías, con mucha enfermedad, con mucha angustia, incluso todo lo que tiene que ver con que, bueno, cada vez los uruguayos vivimos más. Al vivir más, tenemos más problemas. Tenemos el principal riesgo. La edad es el principal factor de riesgo. Y eso no se puede arreglar. Y eso, entonces hay que asumir de que vamos a tener más gastos en salud, pero también más necesidades sanitarias y más necesidades de resolver los problemas donde se puedan resolver. En el primer nivel, pasar aquello estrictamente necesario a que lo vea un especialista, pasar al nivel hospitalario, que cada vez se utiliza menos, porque cada vez usamos procedimientos más rápidos, menos invasivos, con menos días de internación. Pero además tenemos el tema que cada vez se usan más los CTI, que disminuyen el número de camas, pero las que se utilizan más son las de camas CTI, que son las más costosas. Hay que protocolizar el ingreso y el egreso de las camas de CTI. Es un desafío bien interesante. Ministro de Salud Pública, doctor Jorge Basso, gracias por ser parte de Quién es Quién. Un gusto.